Interculturalidad, en esta ocasión denominada Interculturalidad en la Era Digital, Retos y Perspectivas. Primero que nada, vamos a hacer la presentación de nuestras autoridades. Se encuentra con nosotros nuestro rector, el maestro Hugo Antonio Bendaño Contreras. Nuestra vicerrectora, la doctora Gabriela Martínez Iturribarría. Y el director divisional del Instituto Internacional de Misionología, el padre Gerardo López. Buenos días, distinguido auditorio. Es un placer para el Instituto Intercontinental de Misionología y para la Dirección de Lenguas Extranjeras y Multiculturalidad darles la más cordial bienvenida a la jornada multicultural denominada Interculturalidad en la Era Digital, Retos y Perspectivas. Nuestra jornada multicultural estará dividida en una conferencia magistral denominada Algoritmos, Lenguaje y Hegemonías, el rostro de la interculturalidad en la inteligencia artificial, por parte del maestro Jorge Luis Ortega Rivera. Y por dos ponencias, la primera denominada Cambios antropológicos y culturales en la era digital, Nuevos horizontes de la interculturalidad, por parte del doctor Ramiro Gómez Arzápalo, y la segunda denominada Cultura, Sociedad Digital y Multiculturalidad, dirigida por la maestra Samantha Vázquez Medrano. Para dar inicio, solicitamos a nuestro rector, el maestro Hugo Antonio Bendaño Contreras, nos dirija unas palabras para inaugurar esta jornada. Muchas gracias. Disculpen, pero octubre como que me acaba la voz. Pues bien, saludo con mucho gusto a todo nuestro cuerpo directivo académico, que ha sido presentado, el director divisional del Instituto Intercontinental de Misionología, así como los directores que nos acompañan, pero por supuesto saludo también a las directoras divisionales de posgrados, la doctora Mónica Parra, la maestra Milena Pavas de Ciencias Sociales y también del área de la salud, la doctora Miguel Riveros. A todos ustedes, miren, estamos aquí reunidos entre académicos principalmente, y pues yo creo que la tarea que tenemos de acá es profundizar en nuestras conciencias sobre este tema tan relevante, primero por el sentido identitario de nuestra universidad, y en segundo porque es pertinente. La verdad es que esta universidad intercontinental nació en un momento en que los misioneros de Guadalupe fueron sumamente proactivos ante los cambios que se planteaban en el Concilio Vaticano II, y desde entonces se empezó a crear un modelo educativo que yo creo que hasta la fecha se ha adelantado a sus tiempos. Y una de estas posturas es justamente el diálogo intercultural, el diálogo interreligioso por el caso de ellos, pero en nuestro caso, como universidad, el encuentro y diálogo entre las distintas culturas. Por lo tanto, estamos llamados a que en nuestro quehacer docente, en nuestra gestión directiva, en nuestros proyectos estratégicos, este elemento esté presente. Y ahora nos interpela el asunto de la tecnología. La tecnología, que ya hemos tenido una gran cantidad de reflexiones. El Papa Francisco le dedicó una gran cantidad de literatura al respecto, literatura filosófica, sociológica, no nada más teológica, que creo que vale la pena estudiarla, leerla, incluso pedagógica. Un hombre muy culto, muy bien formado, de manera holística. Pero lo que yo les quiero compartir como primera idea es que hoy este desafío, a mí me parece que sigue planteándose en lo humano, Hace rato en la mañana, en la ceremonia de entrega de batas de la Escuela de Nutrición,
decía que tenemos que abrazar la época que nos corresponde, lo que nos corresponde vivir, porque a veces uno de los defectos de la humanidad es rechazar lo que somos y lo que vivimos. Entonces, añoramos el pasado y soñamos con un futuro. Y entonces luego estamos como estas personas así, es que en mis tiempos las cosas eran distintas. No, estos son nuestros tiempos. Tenemos que abrazarlos con amor, con responsabilidad. Porque lo que hoy construyamos en lo cultural, pues es la herencia de las generaciones que vienen. Esa es nuestra tarea como universidad. Crear cultura. Y ciertamente tenemos muchos desafíos con estos metalenguajes que hoy incluso utilizan los muchachos que llegan a las aulas. Uno a veces no entiende, ¿no? ¿Qué haces? Te metes a ver las series o te metes a las redes sociales para tratar de tomar un mini curso acelerado de cómo se están comunicando los muchachos y el contexto y sentido de las palabras. Y uno tiene que estar constantemente entendiendo. Pero hoy nos tenemos que plantear varios retos. Si estamos construyendo una cultura de diálogo o nos hemos subido a la cultura de la polarización, del descarte, del relativismo. Si estamos actuando de manera empática y asertiva o de pronto nos gana la tentación en el anonimato de las redes sociales de ser parte de lo que destruye personas, porque vuelvo a repetir, sigue este tema de la digitalización, de la IA, etcétera. Al final, ¿a quién afectas? A las personas. Si nosotros pensamos que existe así como una Matrix, con conciencia y con sentimientos y con una serie de capacidades humanas que está tomando decisiones, yo creo que estamos metidos demasiado en la ciencia ficción. Todo, al final de cuentas, está afectando a las personas, nos está afectando a nosotros. Y como educación superior, media superior, sobre todo superior, en este ámbito de formar interculturalmente a nuestros egresados, pues sí tenemos que dedicarle tiempo a algo que yo diría de los clásicos aquí con mis senseis, los filósofos a los que me encanta platicar con ellos, porque me remiten a lo más básico, a los clásicos, saber pensar para saber juzgar y para saber discernir. Y eso lo tenemos que enseñar a los muchachos. El pensamiento crítico es eso, saber discernir. En un momento en que la cultura se está confundiendo con un relativismo. Entonces no importa lo que pienses, sino pues qué tan popular sea o qué tan a gusto me haga sentir, y nos quedamos en el terreno de los gustos personales. Y entonces se generan verdaderas tendencias de gustos personales que se convierten en verdades. Y como la verdad es inalcanzable para nosotros los seres humanos, es inalcanzable, humanamente inalcanzable. Cristianamente, yo sé quién es. Yo soy el camino, la verdad y la vida, está bien. Pero humanamente es inalcanzable. Ahí está la referencia, pero humanamente es inalcanzable. Entonces hay que estarse educando todo el tiempo, discerniendo todo el tiempo y evaluando lo que tú consideras como tus paradigmas actuales con respecto a la interacción. Otra cosa que también yo quisiera plantearles en esta mañana es que no confundamos que ser una persona con capacidad intercultural es una posición pasiva o neutral frente a otras culturas. Es otro tema que también yo quisiera dejarlo planteado, sembrarlo como una idea. Porque a veces el tema es, pues cada quien su pensamiento, cada quien lo que piense, y entonces no hay enriquecimiento mutuo. Y la verdad es que en una universidad, el saber dialogar, argumentar, contraargumentar, enriquecerse y saber enriquecer es parte del crecimiento cultural. Y en este ámbito de la digitalización hay muchas personas políticamente correctas. Pues ahí las sigo.
si hay que pegarle en las redes sociales a fulanito, pues eso es lo correcto. Entonces ahí nos seguimos y ahí nos formamos. ¿Para qué estás formado? ¿Para defenderlo? No, pues para darle. Sigo yo, después del que está ahí. Eso es un tema que sí está enfermando emocional, espiritualmente a nuestros muchachos, a nuestras generaciones. El Papa Francisco decía descarte, podemos decir nosotros falta de calidad, porque es una realidad en lo que está sucediendo. Entonces, yo quisiera terminar que la interculturalidad es un llamado a la construcción de esperanza, no de optimismo, de esperanza, en el sentido de que el ser humano sí tiene un destino trascendente bueno, donde verdaderamente hay una felicidad cierta. Y descubrirla en otras culturas es algo maravilloso, algo extraordinariamente maravilloso. Es decir, lo que acaba de suceder allá en Roma, en el encuentro del rey Juan Carlos y el Papa León XIV, para orar juntos por la paz, híjoles, después de un cisma brutal. Y lo que hizo Benedicto XVI en el encuentro ahí con gente del Islam, gente no creyente, etc., es humildemente aprender que de las culturas nos podemos enriquecer. Y a mí me parece que eso es un pensamiento auténticamente cristiano. Porque estamos reconociendo en el otro, aunque no sea como yo, que hay un gran valor humano que, si lo sabemos encontrar, también estará presente en el entorno digital, para que empecemos a humanizar el entorno digital y dejemos de convencernos que la inteligencia artificial nos está sustituyendo. Le llamamos inteligencia artificial, pero pues es un algoritmo, una programación hecha por seres humanos muy inteligentes que ahora, que ya no es neutral, que asumámoslo. ¿Por qué? Porque después de tantos años, pues por supuesto que ya hay sesgos culturales, sesgos no culturales, sesgos corporativos, sesgos gubernamentales, que al final ya tienen intereses de todo tipo. Entonces, pues hay que estar bien pendientes en ese sentido. Entonces, yo creo que darnos este tiempo aquí con esta extraordinaria jornada que ha organizado la Dirección de Lenguas Extranjeras y Multiculturalidad, fíjense quiénes estamos. Es un tiempo de crecimiento. Es un tiempo de crecimiento y curiosamente en estos tiempos, en esta época de la existencia humana, el darle tiempo al pensar se ha confundido con ociosidad. ¿Qué estás haciendo pensando? Eres un perezoso. Espérate, el ser humano piensa y para actuar bien necesita pensar bien. Entonces, pues que esta oportunidad que vamos a tener aquí con nuestros académicos, pues sea una oportunidad para profundizar en nuestro espíritu de servicio, de comprensión de la realidad y sobre todo un tema que traemos fuertemente en la universidad, de ser constructores de paz. Porque si no le damos el contexto a este tema, en verdad, no va a haber tercera guerra mundial como la imaginábamos con misiles nucleares. Va a ser una guerra mundial en donde lo que se ataque sean las conciencias. Y un hombre sin conciencia pues, es una bestia. Algo así dice, ¿verdad? Nuestro doctor Hugo, la gente, alguno de los filósofos con los que nos hablan. Gente que no piensa, que no usa su inteligencia, pues es una bestia. Entonces, necesitamos usar nuestra inteligencia. Así es que muchas gracias por compartirnos sus reflexiones, el esfuerzo que han llevado a cabo para preparar lo que nos van a compartir. Y pues bueno, sigamos fortaleciendo en nuestra querida WIC esta vocación del encuentro y diálogo intercultural. Y yo se los pido, y hagamos lo necesario para que en nuestras guías de aprendizaje, en los programas operativos, etcétera, haya una intencionalidad, que la competencia esté ahí,
Oye, pero yo enseño estadística, puede ser. Si no, pregúntenle a David, claro que se puede. Oye, yo doy negocios internacionales, se puede. Oye, pero yo doy dietética o dietismo, no sé. Se puede, siempre se puede. Bueno, pues muchas gracias y gracias por la paciencia. Aunque me da la pastilla, pues voy a hablar. Les agradezco mucho su atención. Agradecemos las palabras de nuestro rector y a continuación le pedimos al padre Gerardo López Vela, director divisional del Instituto Internacional de Misionología, nos comparta un mensaje desde el humanismo cristiano. Mi intención es enmarcar un poco lo que impacta el desarrollo humano y la cultura. Me permití escribir unas líneas y les digo lo siguiente. Estamos en medio de la revolución tecnológica, la tercera a la que la humanidad se enfrenta. Como toda revolución modifica la existencia. De hecho, está sucediendo ahora. Por lo tanto, la cultura se está alterando con ella. Tengamos presente que la cultura está ahí cuando llegamos. Nos proporciona identidad, por lo que seguirá ahí cuando partamos. El hombre corre la misma suerte de ella, por lo que debemos estar atentos para comprenderla, porque si ella se modifica, nosotros lo hacemos también. Es la razón que seamos testigos del surgimiento de un hombre diferente, porque está germinando una cultura diversa. Permítame ejemplificar de forma breve lo que han sido las revoluciones y sus consecuencias culturales en el proceso histórico. Con la Revolución Francesa y su matriz la Ilustración, surgió una cosmovisión nueva que trastocó la antigüedad. Dios dejó de ser el centro y el hombre se apropió de su lugar. Esto trastornó el mundo, ocasionó una sociedad que terminó con el feudalismo y originó la burguesía. El absolutismo muere con la monarquía y reaparece la democracia. Se desacredita el poder oponiendo la teocracia a la secularización. Sus ideales de libertad, igualdad, fraternidad transforman los países y los tiempos. Culturalmente, da lugar al universalismo, donde los derechos fundamentales son para todos independientemente de clase, raza o religión. En la vida pública no existe privilegio para nadie. Todos pueden intervenir con derechos y obligaciones. La educación se vuelve pública y laica. Privilegia la razón y la ciencia, por lo que el acceso a la cultura se abre con la vía a los libros, los periódicos, la biblioteca, el museo. La religión se expulsa del espacio público y se reduce a lo privado. Allá aparece una nueva simbología tomada de los signos revolucionarios que va más allá de las fronteras. La estética se aleja del rococó aristocrático para subir el neoclasicismo austero y moralizante. Aquí se encuentran las raíces del pensamiento liberal, socialista y anarquista del siglo siguiente y de la historia moderna, donde surge la conciencia histórica de que el pueblo puede transformar su destino. En la Revolución Industrial se da una ruptura con el ritmo tradicional de la vida. Los ciclos naturales de la naturaleza se sujetan a las que el hombre estaba sujeto cambian por un compás mecánico. El reloj se impone para marcar el momento y la jornada. El trabajo tiene obligación moral que modifica su concepción ética, a lo que Marx reacciona y critica porque pierde el sentido laboral y creativo. La abundancia de productos manufacturados arrastra al consumo con su socio, el materialismo, lo que da lugar al individualismo amparado en el urbanismo y la competencia laboral y social. El ocio tiene nuevas oportunidades con la aparición del cine, el periódico, los espectáculos, la radio y la televisión.
Educación evoluciona hacia lo científico, técnico y ciencias aplicadas. Y al mismo tiempo se divide en un saber útil, aquel productivo, y otro reflexivo, filosófico, teológico, estético. Además, se difunde gracias a la prensa industrial, con lo que se democratiza el acceso al conocimiento. Los artistas y filósofos reaccionan ante el mecanismo deshumanizante. Con el romanticismo exaltan la naturaleza, la emoción y la subjetividad. Ya con el realismo naturalista plasma la dura vida obrera y deshumana. Autores como Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger cuestionan el dominio de la técnica sobre la existencia humana. El secularismo debilitó la autoridad de las religiones, aunque éstas se esfuerzan por entrar en diálogo con el mundo moderno, como lo hace la teología de la liberación. La gente, por su vez, busca una espiritualidad y la encuentra en movimientos esotéricos, espiritistas o en las religiones orientales. Culturalmente, la vida de los hombres se transformó. Al perder el protagonismo, la dimensión comunitaria, se pierden las costumbres, valores y formas de organización ancestrales. El urbanismo trajo los barrios obreros, hacinados y con una dinámica social violenta. El trabajo en las fábricas se hizo dependiente y duro y cruel para los obreros. En contraste, fue el momento en que los propietarios se apoderaron del poder. Eficacia y eficiencia fueron los desafíos para los que había que prepararse, que impulsó la alfabetización social y la ampliación de la educación. La consigna fue fe en el progreso. Surge la crítica social con Dickens, Zola, English, que denuncian la injusticia del sistema industrial e ideológicamente es la matriz del socialismo marxista y el liberalismo económico. La tercera es la que hoy nos ocupa. Resulta problemático hacer una valoración justa. Como toda obra necesita distancia para ser apreciada, la proximidad confunde el criterio. Máxime cuando se es protagonista y se sabe que está en permanente desarrollo. Delineamos algunos trazos que seguramente nuestros ponentes cambiarán o ampliarán. La revolución tecnológica ha afectado nuestra relación con la ha afectado nuestras relaciones. Con la comunicación se ha acortado la distancia, encogiéndose el mundo. Facilita el flujo y consumo de información, agilizando la colaboración en la construcción del conocimiento. A nivel humano, las redes sociales permiten contactos con conocidos y extraños, pero con identidades virtuales que no corresponden a las reales. Lo que permite formar grupos de interés más allá de la geografía y de la tradición. El ámbito laboral se altera. Las tareas humanas están siendo reemplazadas por máquinas que generan tensiones sociales. Con la educación digital, el conocimiento se democratizó y al mismo tiempo se fragmentó, ocasionando una falta de formación crítica. Los algoritmos nos manipulan, nos dicen qué ver y qué comprar. Nos meten en burbujas ideológicas machacándonos ideas predeterminadas. El pensamiento estético se modifica. El arte digital, los videojuegos, la realidad aumentada y la inteligencia artificial han transformado la creación artística. La religión no solo es negada, sino la propia imagen de Dios es cuestionada. ¿Qué significa ser imagen de Dios en un mundo de máquinas inteligentes? ¿Cómo se entiende la encarnación en lo virtual? El relato común, base de la construcción comunitaria, se pierde en medio de la multiplicidad de voces que se expresan en los medios. ¿Cómo se conjuga el correcto? Las instituciones de autoridad tradicionales, escuela, familia, iglesia, pierden relevancia frente a los influencers, foros y redes. Culturalmente, solo señalo uno de graves consecuencias, que es el de la dignidad de la persona que está en riesgo. ¿Cómo podemos ser nosotros mismos cuando los algoritmos modelan nuestras decisiones? ¿De qué manera nos relacionamos sanamente cuando no sabemos qué o quién está en la pantalla?
Bujong Song Han, ahonda y señala: los sujetos con la tecnología se explotan a sí mismos en aras de la eficiencia, del rendimiento y de la rapidez, sin profundizar en nada, lo que produce soledad, ansiedad y pérdida de lo contemplativo. Buscando la transparencia, eliminan el misterio, el pudor y la profundidad racional, por lo que erosionan la interioridad. El silencio y el vínculo auténtico además se pierden en la sensación del cuerpo, del espacio real y del tiempo lento como lugar de la experiencia humana. Lo más crítico es que se esclavizan a sí mismos, entregan lo que son y lo que sueñan, voluntariamente se someten al artilugio digital con la ilusión de que les den todo gratis. Este, como parásito, los exprime, pues vive de ellos y por ellos. Se llegan a ver la verdad con mayúscula y reconocen, y al reconocer que nada es gratuito. Ciertamente los ponentes nos darán luces para profundizar la reflexión. Gracias. Muchísimas gracias, padre. Por último, antes de comenzar con nuestra jornada, y como decía nuestro señor rector, como testimonio del impacto que la Universidad Intercontinental está dejando en nuestros estudiantes y egresados, en esta ocasión le pedimos al egresado de la licenciatura en Filosofía, Andrés Torres Escalona, nos comparta unas palabras sobre este impacto y testimonio que vivió dentro de las aulas. Hola, buenos días a todos, bienvenidos, gracias por venir. Pues hoy nos reunimos para contemplar juntos uno de los fenómenos más determinantes de nuestra época. La promesa de la era digital fue conectar a la humanidad como nunca antes, un sueño de diálogo intercultural sin fronteras. Pero toda promesa o esperanza conlleva una sombra o consecuencias inesperadas, pues todo concepto implica un recíproco. A través de la era digital, la interculturalidad, como la conocíamos, el encuentro entre culturas que siempre se ha dado, magnificó sus efectos, haciendo evidentes nuevos retos y perspectivas. En muchos escenarios vivimos una hibridación cultural acelerada, una mezcla acelerada, un proceso que conecta y mezcla y transforma, pero también olvida, disuelve y sacrifica. Lo individual se ve en riesgo de ser absorbido por lo masivo. Nuestras identidades se negocian en un escenario a tal escala para el cual no estábamos preparados. ¿Qué ganamos y qué perdemos en este intercambio? ¿Qué valoramos y decidimos al respecto frente a una maquinaria que se alimenta de los mismos símbolos y valores y ya no la podemos expulsar de la vida diaria? ¿Qué sucede cuando los puentes que nos conectan son diseñados anónimamente por algoritmos cuyas reglas desconocemos y que pueden estar priorizando el tiempo en pantalla sobre la conexión humana, la masa sobre la persona o el patrón sobre la particularidad? Para ayudarnos a navegar estas preguntas cruciales, tenemos el honor de contar con 3 guías excepcionales. Me es un gran privilegio presentar y agradecer a mis queridos profesores que el día de hoy son nuestros ponentes. Al doctor Ramiro Alfonso Gómez Alzápalo, por su infinita convicción por el rostro del prójimo y el encuentro entre mundos. Al maestro Jorge Luis Ortiz Rivera, por su agudeza y astucia, por comunicar lo más abstracto de la manera más sencilla. A la maestra Samantha Vázquez Medrano, por la larga y templada experiencia promoviendo interculturalidad y su amable cariño a través de los años. A los 3 les agradezco sin medida por su cálido acompañamiento, paciencia y pasión por enseñar que me ofrecieron.
Les agradecemos por compartir su reflexión hoy con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Vamos a dar inicio a la jornada y me permito presentar al maestro Jorge Luis Ortiz Rivera. Él es maestro en Filosofía y Crítica de la Cultura por la Universidad Intercontinental y maestro en Educación por la UNITEC. Es licenciado en Filosofía por la UIC. Ha complementado su formación con diplomados en Pedagogía, Teología Dogmática, Mariología y Competencias Digitales Docentes. Es miembro activo de la Asociación Filosófica Mexicana, la Academia Mexicana de la Lógica y la Academia Mexicana sobre Diálogo, Fe y Razón. Es autor del libro Simbolismo Religioso Valentiniano y de Adversus Valentiniani en 2016, así como coautor de diversas obras sobre simbolismo e historia religiosa. Cuenta con más de 40 artículos en revistas especializadas y su labor académica se extiende a la Universidad Pontificia de México, la Universidad Católica Lumen Gentium, el Seminario Beato Juan Bautista Scalabrini y el Instituto Franciscano de Filosofía y Teología. Actualmente es el director del Programa Académico de Filosofía en la Universidad Intercontinental. Bienvenido, maestro Jorge Luis. Con su permiso, señor rector, señora vicerrectora. No le puedo decir exalumno, le digo colega, gracias por sus palabras. La ventaja es que ya es mi colega. Y entre bueyes no hay jornadas. Gracias por la invitación a platicar de esto, que pudiera ser muy denso, y he querido yo más bien suavizarlo un poco para que nos quedemos con las líneas generales de lo que supone un trabajo, un ejercicio de reflexión sobre este gran reto que tenemos ahora, que es integrar la tecnología, y en el caso específico de esta charla tiene que ver con esto que está de moda, que es la inteligencia artificial, con esa vocación que tenemos en la universidad de ser promotores de la convivencia multicultural e intercultural. Vamos a empezar. Como se hace en una clase decente, yo me siento más seguro en las clases, ¿qué es lo que queremos demostrar el día de hoy? O sea, ¿cuál es la tesis a demostrar? Nosotros tenemos como tesis a demostrar esta idea que Gilbert Simon nos dice: toda técnica es portadora de un mundo. Es decir, cuando yo me enfrento al mundo con la creación de la técnica, no lo estoy haciendo de manera neutral, sino que la misma técnica está reflejando la manera en que yo asumo el mundo. Y yo creo que aquí hace falta, así como lo hacían los medievales, determinar el sentido exacto de las palabras, ¿no? Cuando yo digo mundo, no me estoy refiriendo al planeta Tierra, como mucha gente lo entiende. Ni siquiera como en filosofía de la naturaleza entendemos al cosmos entero. El mundo, y aquí me permito sintetizar a 4 o 5 autores de golpe, es una reconstrucción lingüística de la realidad. Es decir, lo que existe es la realidad. El cómo me refiero yo a la realidad, eso es lo que va creando el mundo. Por ejemplo, yo veo muchos árboles, vamos a cambiar la palabra, veo un titipuchal de árboles, y esa es la realidad. Que yo la determine como bosque, eso me va creando un mundo. Y ahí está la diferencia en donde quiero yo encajar. Y se dieron cuenta, cambié la palabra, porque efectivamente en donde voy a hacer hincapié son en estas diferencias culturales que a veces no es posible traducir en algoritmos que me permitan, lo que hacía al principio, se acuerdan Google, el traductor Google, que quedaba medio acartonado, medio ilógico, porque sí existe la palabra titipucho. En un diccionario etimológico no va a decir del griego titipucho, por supuesto que no, pero sí existe el titipuchal, el titipucho, que es náhuatl. Y náhuatl significa montón, muchas cosas, colección grande de cosas, pero tiene la raíz que viene, bueno, que la raíz que significa negro. Y entonces, si lo tomo yo desde la óptica occidental, me enfrento a que es un montón de cosas que se me presentan negras, porque en la cultura occidental lo negro es sinónimo de ignorancia, de confusión, de poca inteligencia. Pero si lo tomo yo desde la perspectiva del pensamiento náhuatl, el sabio es el que utiliza la tinta roja y negra. El negro significa parte de la sabiduría
del sabio náhuatl, ¿no? El sabio que está encaminado a crear rostro y corazón para hacer mentir al barro. Y esta parte de la maleabilidad del barro que permite crear una cosa de alfarería, esa parte es lo que explica el Titipucho. Sí, es un montón de cosas, pero no es un montón de cosas oscuras que me da miedo. Es un montón de cosas que me permite crear mundo, hacer mentir al barro, que me hace entender que lo puedo configurar de diferentes maneras. Y esto me permite empezar ya esta conferencia esta plática entre amigos, entre colegas, que tiene como finalidad demostrar que hay una parte que es inaccesible a la inteligencia artificial que permitiría, tesis del trabajo, no tener miedo a que la inteligencia me quite el trabajo como docente, porque al fin y al cabo yo voy a rescatar esta parte que me permite, desde el pensamiento de Aguamalear, o esta parte que desde Simon me permite entender que voy comprendiendo la idea de lo que es el mundo. Ok, partamos de hechos concretos. Punto de partida, todavía no es, y por supuesto en esta plática no lo vamos a hacer, no estamos en capacidad de hacer un juicio moral de lo que voy a decir, simplemente son datos fenoménicos. ¿Qué sí está pasando? Lo que está pasando es que la inteligencia artificial llegó al mundo de nosotros, al mundo occidental, no neutramente, sino que ya decían ahorita mis predecesores en el uso del micrófono, ya está cargada de ciertos sesgos, de ciertas cuestiones que me permiten encontrar asimetrías. Es decir, cuando uno se enfrenta al ejercicio, al uso, tal vez al abuso de la inteligencia artificial, sabemos que ya tenemos asimetrías lingüísticamente, porque la mayoría de los grandes modelos de inteligencia artificial se entrenan sobre modelos masivos, sobre todo en idiomas dominantes. De hecho, en inglés, si ustedes como yo hicimos este curso de Coursera que nos promovieron, se darán cuenta que según era muy introductorio, pero los grandes nombres que iba dando ahí el instructor eran nombres ya en inglés. Y lo que hice yo con Titipucho ahora, piensen ustedes lo que pasa cuando ya está generado, creado y siguiendo una lógica y gramática propia de otras lenguas, y no de las lenguas originarias o lenguas indígenas, las cuales quedan marginadas e invisibles o se ven obligadas a cuadrarse en esta lógica del inglés. Económicamente, el desarrollo de la inteligencia artificial está concentrado en pocas corporaciones con sedes en países de lo que se llamó en su momento el norte global, lo que produce dependencias tecnológicas y limita la participación de lo que ellos llamarían comunidades periféricas. Y finalmente tenemos otra simetría. Culturalmente, los sistemas reproducen sesgos, decía ahorita el padre, que privilegian, ¿sí?, la vida de lo urbano, la concepción de lo occidental, la grandiosidad de lo tecnocrático, invisibilizando cosmovisiones distintas y modos de vida alternativos que no cuadran en esta secuencialidad de los algoritmos. Entonces, nosotros habíamos dicho, necesitamos pues descubrir el rostro oculto. Y en este rostro oculto me permito señalar la aportación de Walter Viñolo, que sostiene que la colonialidad, es decir, lo que antes era colonialismo, pero que tenemos el ismo, porque precisamente nuestra cultura pone algo peyorativo, la colonialidad de saber persiste cuando una forma de conocimiento se presenta como universal, negando la pluralidad epistémica de la humanidad. Y eso ha sido un gran riesgo que hemos adquirido en Occidente desde el positivismo, ¿no? Sí, la ciencia dice cómo funciona la realidad, pero ¿cómo, piénsenle, cómo te declaras al ser amado en términos científicos? Y pierde toda la importancia. Dado que tus feromonas han llegado a órgano nasal, yo me siento altamente excitado, me cachetean y no me dan el seno. Hay otras formas de conocimiento que me permiten a mí encontrar el mundo. Y por eso vamos a presentar 3 puntos de qué es lo que podemos hacer. Pero ya me equivoqué, entonces regresamos a esto. Primero, algoritmo y lógica de la exclusión. Ya en 1954, imagínense ya,
advertía que la técnica es el desafío de los siglos venideros, pues propone una lógica propia que transforma a la sociedad. Y lo mismo ocurre con la inteligencia artificial, porque en realidad no me estoy fijando en el producto, sino en cómo funciona. ¿Qué hace el algoritmo? Clasifica, jerarquiza y descarta. Por eso yo, que soy mexicano, filósofo, para acabarla, me busco en internet y no salgo primero. Primero salen los que venden muchos libros, los que salen mucho en internet, los que son muy gente de alto renombre y fama, porque se clasifica, se jerarquiza y se descarta. Y a lo mejor hay una aportación muy importante de alguien en otra lengua, de lengua originaria, que no se rescata en los algoritmos de los buscadores de internet, precisamente por esta clasificación, jerarquización y descarte. Safiya Nobile, en 2018, había mostrado cómo los algoritmos de los buscadores, lejos de ser neutrales, reproducen, amplifican estereotipos, tanto raciales como de género, consolidando formas de discriminación bajo apariencia de objetividad tecnológica. En esta misma línea, Crawford, Kate, ha denunciado que los sistemas de inteligencia artificial no solo consumen enorme cantidad de energía y recursos materiales, sino que es lo peor, consumen culturas enteras, porque las van absorbiendo y después las desaparecen, pues las invisibilizan. El ya mencionado hace rato, Byung-Chul Chan, en 2014, sostenía que desde una perspectiva filosófica, la llamada sociedad de la transparencia digital elimina la alteridad. Yo creo que estos 4 puntos son importantes a tomar en cuenta en la medida que estamos, acuérdense, puro dato fenoménico, asumiendo cierto riesgo que si no ponemos, ahorita que va comenzando la fama de la inteligencia artificial, un alto, reflexionamos y damos soluciones, podríamos caer en riesgo de ese gran monstruo que creemos que va a existir de la ciencia ficción. ¿Se acuerdan? La computadora que se vuelve contra su propio creador. Siguiente punto a tomar en cuenta en esta reflexión muy rápida por cuestiones de tiempo. Descartes. Con todo ello, nuevamente citado Walter Viñolo, produce la idea de la colonialidad del saber, que se puede definir como un patrón de poder que privilegia ciertas epistemologías y margina otras. Y en ese sentido, nuestro propio conocimiento queda limitado a una sola epistemología. ¿Qué podemos hacer al respecto? Lenguaje, hegemonía y colonialismo digital, otra gran realidad. Me voy a permitir citar a Ngugi wa Thiong'o, que lo tenemos ahí, filósofo, escritor, novelista de Kenia. Nos recuerda en uno de sus libros que el lenguaje es el depósito de la memoria colectiva de un pueblo. Y entonces, si en aras de, no sé, justificar o ganar o complementar planes de estudios internacionales, yo solo me hago bilingüe en la medida que hablo inglés, ya es un solo idioma, estoy olvidándome de la memoria colectiva de otros pueblos. Si el inglés domina el corpus de entrenamiento de la inteligencia artificial, lo que se impone no es solo el idioma, sino una cosmovisión particular. Y en datos concretos, la UNESCO señala que más del 70% del contenido digital disponible en la red está ahora en inglés, o al menos generada originalmente en inglés, y otras lenguas hegemónicas, lo cual genera un desequilibrio estructural que margina idiomas minoritarios y limita la diversidad lingüística del espacio digital, puesto que estas lenguas minoritarias son consideradas como no rentables y condenadas a la invisibilidad, reproduciendo un colonialismo digital que, en palabras de Boaventura de Sousa Santos, constituye, cito, una injusticia cognitiva. Priva a las comunidades enteras del reconocimiento de sus saberes y de su derecho a existir en igualdad de condiciones en un ecosistema global que no les hace caso. La inteligencia artificial, en vez de ser un espacio intercultural, se va convirtiendo y perfilando como un imperio lingüístico invisible, donde los pueblos minoritarios no solo pierden la voz, sino también la posibilidad de que sus saberes sean reconocidos y enriquezcan a la humanidad. Por eso, consecuencias, pueblos originarios pierden su voz y no son reconocidos en la época digital. Ahora sí,
ha habido movimientos que se imponen o luchan contra esta hegemonía y que son las resistencias que en lenguaje de Enrique Dussel se pueden decir resistencias desde el sur. Enrique Dussel subrayaba que la modernidad también es una lógica de exclusión, y eso lo vemos en la inteligencia artificial. Frente a esta idea de la exclusión y el colonialismo digital, nosotros ya tenemos ciertas resistencias significativas de las cuales podríamos tomar ejemplo para ir promoviendo en nuestra institución algo parecido. Por ejemplo, en África, la red Masahame trabaja en el desarrollo de procesamiento de lenguas nativas para que las comunidades del continente africano tengan la presencia en el ámbito digital y no sean invisibles. Ya en Nueva Zelanda tenemos el proyecto Maori Hikumedia, Hikumedia, que defiende la soberanía de los actos lingüísticos como un derecho cultural y político de los pueblos indígenas. Y en América también tenemos lo nuestro. En América Latina, sobre todo en la zona de la Amazonía, se busca entrenar sistemas de inteligencia artificial a partir de cantos rituales y gramáticas propias, reivindicando que la tecnología puede ser también un espacio de preservación, revitalización cultural, cuando se ponen al servicio de las comunidades y no únicamente de las lógicas hegemónicas. Perdón. Ahora sí. ¿Cómo aplicar esto para que nos quede claro? A ver, yo puedo hacer un ejercicio de traducción meramente literal y entonces sí entiendo que, me permite, me voy a mover, Muntu, en el idioma Bantú, en África, estamos en África, Muntu significa ser humano, Kintu significa cosa, Hantu significa espacio y Kuntu significa mío. Pero entonces ellos hay una disinencia, Muntu, que esa solo se entiende en la medida que nosotros podamos comprender y captar lo que está viviendo el pueblo Bantú, y entonces si yo intento traducirlo, la inteligencia artificial me saca un fuerza. Mundo significa fuerza, pero se dan cuenta, el mu no se convierte en humano por una fuerza. El kintu, el ki, no se convierte en cosa por una fuerza, es más que una fuerza, porque en nuestra perspectiva occidental, fuerza tiene que ver con una magnitud. Y aquí más que una magnitud es el sustento real. Yo creo que este ejemplo nos permite captar la importancia que tiene incorporar estos detalles a la manera occidental de entender y por lo tanto buscar nuevas lógicas de desarrollo del lenguaje digital que permitan crear algoritmos que tomen en cuenta la grandeza de lo que es Muntu en el lenguaje Bantú. De otra manera, lo traducimos así, fuerza, no como fundamento de la realidad. ¿Cómo traducir entonces eso? Tenemos las obras de Leopold Sédar Senghai, misionero belga, que trató de proponer la idea de una negritud constructiva. Y entonces, parafraseando el famoso cogito ergo sum de Descartes, pienso, luego existo, ellos dicen, no, en África siento, por lo tanto bailo. Traducido así, no nos dice nada, hasta que nos metemos en la lógica del pensamiento africano. Efectivamente, para anunciar una boda, bailan. Para anunciar una guerra, bailan. Para matar en un genocidio, estoy pensando en Ruanda, lo hacen bailando. Porque la manifestación corporal, sentir, es mucho más importante que el razonar. De ahí que dijera Leopold Sédar que la emoción es negra como la razón es helénica. Y eso habría que incorporarlo también a estos algoritmos. Dejémoslo por ahí. Y ahora sí, les invito a acompañarme en una visión muy rápida, porque se me acaba el tiempo, de cuál es el marco teórico donde hemos estado tratando de trabajar. Existe un autor, Virul Marchar Gulban, que tiene una obra de 1950 y tantos, que se llama Lenguaje y Realidad, donde nos presenta esta idea. El lenguaje tiene una naturaleza elíptica. Y toda elipsis tiene dos focos. Para poder yo hacer una elíptica, yo necesito dos centros. Los dibujo dos círculos juntitos, después uno de los círculos y me queda la elipse. Estos dos centros representan muy bien la naturaleza del lenguaje. Por un lado, dice aquí la
diapositiva tengo lo que es la palabra, el signo, lo auditivo, y por otro lado lo que representa. Sí, pero también existe el lenguaje del mundo objetual, del mundo del objeto, y lo que representa en sentido axiológico. Es decir, el sentido no solo se crea con palabras, sino con la comprensión de lo que hace rato llamábamos como mundo. El campo axiológico, el por qué aquí en México nos insultamos de la manera más ruin y dolorosa, mencionando a mamá, y no como en Europa, mencionando a papá. El insulto más grande que puedes hacer en Italia, que es donde conozco, es decirte que equivale a algo así como descastado, bastardo, el que no tiene nombre. En un país de tantas mujeres violadas, abandonadas, madres solteras, que me digan, eres un bastardo, ¡ay, choca! Yo también. Entonces, necesito tener una referencia a qué es lo que más duele. Europa le duele más el no tener casta. En un país como el nuestro, duele más que se meta con aquella que sí quedó contigo, cuando papá ha abandonado. Este lenguaje elíptico nos permite entonces presentar, si lo ven por aquí, la referencia a otras importantes aportaciones de filósofos que me van a hacer descubrir qué es eso que queda aquí en medio, donde el ser humano tiene que entrar en juego. La labor del docente estaría ahí, entre lo que es la realidad y el sentido y el mundo axiológico que tengo que transmitirle a mis estudiantes. Ahí no puede entrar la inteligencia artificial y es donde nosotros seguimos siendo útiles. Podría hacer esfuerzos, pero en la transmisión de esto no es esencialmente sencilla. Por Riquet sostiene que el discurso puede ser un excelente sentido, que nunca se puede transmitir del todo. Siempre significa más de lo que explícitamente se dice. Hans-Georg Gadamer afirma que el sentido se actualiza en la fusión de horizontes distintos de quien habla y de quien interpreta, lo que implica que el lenguaje deja espacios abiertos que se tienen que trabajar en el contacto humano. Jacobson, por su parte, muestra cómo la metáfora y la poesía funcionan justamente por la ambigüedad. Y si han tratado de hacer metáforas con inteligencia artificial, se dan cuenta que son ilógicas. Junta palabras, pero no transmiten la metáfora de lo que nosotros trabajamos, por ejemplo, en México. Humberto Eco denomina esta apertura constitutiva del lenguaje una obra incierta. El mensaje siempre es una obra incierta. Y Derrida, por ejemplo, profundiza esa intuición al afirmar, con su noción de diferencia, que el sentido está siempre desplazado, nunca presente de una vez cuando se habla. En conjunto, todos estos autores confirman que el lenguaje no es un sistema cerrado, que siempre puede estar abierto, y ahí es donde entra la función de lo humano. Por lo tanto, nos queda ya un reto para la inteligencia artificial, la parte metafórica del lenguaje. Ahí es donde la inteligencia artificial presenta una insuficiencia, bueno, no presenta, descubre la insuficiencia del lenguaje a ojos de la inteligencia artificial. Porque siempre trabaja por relación de frecuencias, y la metáfora no es cuantificable, siempre trabaja en relación de patrones, y la metáfora no sigue un patrón, y siempre existe una parte ambigua. Por eso cuando la inteligencia artificial se le presenta una metáfora, o bien tiende a traducirla literalmente, o bien a dejar lo ambiguo, eliminando aquello que en la metáfora es esencial, su multiplicidad resonante. La inteligencia artificial puede imitar metáforas, pero nunca crearlas auténticamente, porque la creación metafórica surge de una intuición encarnada, un cuerpo razonante, que vive en medio de un pueblo que siente, recuerda y habita su mundo. ¿Qué vamos a hacer? Ya vimos, presentamos, ¿qué estamos haciendo? Yo quiero presentarles algo que estamos haciendo ahora, una respuesta al estilo Wake. Lo que hemos aprendido, un servidor, ya no le hace falta tu código de barra para ser parte del activo fijo de la WIC. Entonces, ¿qué hemos aprendido durante tantos años que es una respuesta al estilo WIC? Conscientes de esta hegemonía digital y la exclusión cultural, que no se pueden evitar, de esta insuficiencia de la inteligencia artificial,
la Universidad Intercontinental, a través del Instituto Intercontinental de Misionología y de la Cátedra de Ciencia y Cultura, ha presentado un proyecto audaz y visionario. Ha emprendido un proyecto que en teoría marcará un antes y después, si se logra potencializar todavía más, en la misión intercultural de la universidad, por medio de la generación de nuevo conocimiento. Porque ahorita estamos en uno de los proyectos de investigación trabajando en la elaboración y publicación de una gramática de lengua musai, la lengua más importante de la región de Kabila en Chad, África. Este esfuerzo no solo es académico, sino profundamente humano. Significa abrir un horizonte donde la palabra musei, con toda su riqueza y sabiduría ancestral, pueda dialogar de tú a tú con las lenguas dominantes del mundo digital. Se trata de un acto de innovación que emociona y conmueve porque afirma que ninguna cultura está condenada a la invisibilidad y que la misión, cuando se une al conocimiento, puede convertirse en un puente hacia el entendimiento y la justicia lingüística. Ese trabajo está dirigido por el doctor Antonio López Villaseñor, misionero javeriano, con más de 20 años de experiencia en esa región, que es nuestro docente en el programa de teología, pero que ahorita no se encuentra dando clases precisamente porque está en la parte de investigación documental de este proyecto allá en Chad. En su contexto, y quiere él hacer una metodología etnográfica que privilegia la observación de la lengua en su contexto natural, en la vida cotidiana. La gramática estará explicada en francés y en español, y las expresiones musei serán traducidas a ambas lenguas, con el fin de que tanto los hablantes nativos como extranjeros puedan acceder a ella. El proyecto sí tiene un fuerte impacto social y pedagógico. Busca proporcionar a los maestros de primaria y secundaria en Chad las herramientas esenciales para comprender el funcionamiento del idioma musei y al mismo tiempo facilitar a los estudiantes y misioneros occidentales la posibilidad de comprender aquello que anunciábamos hace rato con Nuyi Wationgo, que la lengua es un depósito de la memoria colectiva del pueblo. Elaborar esta gramática es en el fondo un gesto de justicia lingüística, un reconocimiento explícito de que la voz de este pueblo merece preservarse y transmitirse. Como sostiene Claude Lévi-Strauss, toda lengua encierra una lógica interna que expresa el modo de ser en el mundo y nos corresponde a nosotros alimentar a la inteligencia artificial con esta lógica interna que permita captar la riqueza de la cosmovisión musei. En palabras de Pankar, la verdadera comunicación intercultural comienza cuando escuchamos al otro en su propia lengua. A nuestros jóvenes, en la lengua de los jóvenes, a nuestros colegas, al estilo académico, a nuestra casa, con nuestros padres, nuestros hermanos, escucharlos en su propia lengua. La gramática musei, al servicio del trabajo académico, misionero y del entendimiento mutuo, se propone precisamente esto, abrir un camino de encuentro en el que la fe y la cultura se den la mano desde la dignidad de la palabra. A través de un cuidadoso estudio sintáctico, fonético y semántico de la lengua musei, el proyecto proporcionará los básicos elementos para pensar después en crear algoritmos que en la inteligencia artificial permita crear esta constitución humana de la lengua musei. No solo enriquece el patrimonio humano, sino que nos invita a replantear el proyecto de la inteligencia musei. No solo clasifique, sino que aprenda además a hospedar la pluralidad de lenguajes y vidas. Concluyamos, porque el tiempo se nos acaba. La inteligencia artificial nos sitúa en una encrucijada. Puede ser un instrumento de hegemonía o un espacio de verdadero encuentro. Dependerá de nuestra capacidad de desenmascarar las lógicas ocultas y proponer alternativas culturales el poderlo solucionar un poco. En ese horizonte, nosotros ya estamos trabajando como universidad por nuestra propia vocación. Tenemos que formar líderes íntegros, comprometidos, con el bien común desde una inspiración cristiana y misionera. Y aquí entra lo misionero en la comprensión. Su compromiso con la elaboración de esta gramática ya queda muy claro en el ámbito pastoral y académico. Al integrar el rigor científico con la sensibilidad wiki,
ponemos de manifiesto que la verdadera innovación no consiste únicamente en el avance de lo técnico, sino en abrir caminos de encuentro donde las culturas se reconozcan y dialogan en igualdad. En los textos medievales, después de las conclusiones, se guían los corolarios. Tesis que tienen que trabajar otros, un servidor ya descansa, pero como corolarios, si no hay justicia cognitiva, no habrá verdadera interculturalidad. Y si no hay interculturalidad, la inteligencia artificial será solo un rostro de la exclusión. Pero si nos atrevemos a transformar este paradigma, podremos convertir la inteligencia artificial en un puente de entendimiento y no en una frontera que separe. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Jorge Luis, por este excelente momento que nos propició para esta reflexión. ¿Cuáles son nuestros retos y estas perspectivas desde la interculturalidad? A continuación vamos a presentar al doctor Ramiro Alfonso Gómez Arzápalo Dorantes. Él es maestro y doctor en Historia y en Etnohistoria por la ANAC, licenciado en Filosofía por la UIC y en Ciencias Religiosas por la Universidad La Salle. Es profesor investigador en la UIC y director del Observatorio Intercontinental de la Religiosidad Popular, ORP. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de diversas asociaciones académicas. Ha publicado ampliamente sobre religiosidad popular, sincretismo, diálogo interreligioso y culturas indígenas. Además, es director de la revista Intersticios y Urdidumbre y Trama. Bienvenido, doctor Ramiro. Buenos días. Pues yo creo que en una línea de mucha continuidad con las palabras que nos dijo el maestro Hugo, el padre Gerardo, Andrés, el maestro Jorge Luis, los cambios se sucedieron muy pronto, muy vertiginosamente, y nos adaptamos a ellos como pudimos y nos sorprendieron y fueron a un ritmo mucho más acelerado de lo que nuestra reflexión pudo acompañar estos procesos muy radicales. Entonces, en base a eso quisiera presentar algunas ideas acerca de estos cambios antropológicos y culturales en la era digital, ¿no? En la era posmoderna, en esta época contemporánea, que cambian radicalmente y que hacen pensar a muchos, independientemente del término, posmodernidad, modernidad tardía, tardomodernidad, possecularización, cualquier término que sea utilizado, sí hay un común sentir de que hay cambios significativos en nuestra forma de ser humanos, en lo que nos decimos a nosotros mismos que somos, y obviamente esos cambios tienen que ver también en la forma como concebimos a los otros. Y eso es creo que algo muy radical, ¿no? Es algo que veo en las intervenciones de los que me antecedieron. O sea, ¿qué papel tiene el otro en este sentido? En esta situación de esta era digital, ¿qué tanto el otro? ¿Seguimos teniendo un contacto, una preocupación con un rostro? ¿O es una ficción de alteridad? ¿Es simplemente un espejismo que se manipula y que se puede utilizar con la comodidad y la facilidad de un dedazo para borrar el problema sin tener en cuenta una verdadera cuestión ahí de interrelación? Entonces, vamos a empezar con algunas imágenes, nada más para... Así, por favor, la que sigue. Algunas imágenes del arte, ¿no? Bueno, de Salvador Dalí tenemos algunas imágenes que nos ayudan mucho en este sentido, pues que condensan un poco de lo que estoy diciendo, ¿no? De una situación donde el propio ser humano se encuentra ya no anclado, ¿no? Digamos, en una definición universalmente aceptada acerca de sí mismo, de su situación, de su quehacer y de su ubicación en el mundo. Y entonces esta carpa, ¿no? Este pellejo con forma humana, que ni siquiera tiene cráneo, no hay sustento, es un pellejo como una carpa de circo,
que está apuntalada ni siquiera por polines así suficientemente fuertes o confiables, sino por palillitos, ¿no? Cualquier palillito de estos que se llegara a quebrar, pues desfiguraría completamente este rostro, ¿no? O sea, se desvanece por completo la concepción que se tendría de este rostro. Creo que nos habla mucho de la situación que estamos viviendo en esta época contemporánea, y me parece que uno de los fundamentos para esta cuestión es el individualismo, el papel que juega el individuo, el papel que el individuo ha asumido en la escala de valores de esta época contemporánea, y que cambia al convertirse en el centro de gravedad alrededor del cual gira todo, cambia las relaciones culturales, cambia las relaciones éticas, y eso lo que creo que ha cambiado también la forma de entender la educación, de transmitir la cultura, del papel del docente, del papel de la autoridad, del papel de la institución religiosa, y que en conjunto pues generan un mosaico de crisis, de desabasto de sentido y de ausencia de amarras tradicionales en las que nos podíamos enganchar en momentos clave de la vida. La que sigue, por favor. También esta, ¿no? O sea, en todo caso es una forma metafórica, ¿no? Simbólica de recordar esta situación, ¿no? Como si fuéramos estos elefantes con demasiado cuerpo y demasiado peso sobre palillitos muy enclenques, ¿no? Que en cualquier paso, cualquier torcedura, a lo mejor hasta en plano nos quebramos y nos caemos. Entonces esta situación que es la que quisiera destacar en esta lluvia de ideas sobre los cambios antropológicos y culturales. La que sigue, por favor. Vamos a, bueno, los mismos, desde la filosofía, ¿no? Las metáforas que se han utilizado, el pensamiento líquido, ¿no? El pensamiento débil, etcétera, dan la idea de falta de estructura, de no cohesión, de algo amorfo, gelatinoso, que no tiene, digamos, la fuerza como para sostenerse. La que sigue. Y bueno, esto lo tenemos que ver pues ya en situaciones no tan metafóricas, ¿no? Sino donde estamos metidos en el día a día. O sea, es una cuestión de cotidianidad, donde en esta selva de asfalto pues estamos viviendo un anonimato día con día, en medio de esta costra, ¿no? Estas costras inmensas que son las grandes ciudades de cemento, concreto y acero, en las que pareciera que la vida humana individual no tiene cabida, ¿no? O sea, si algo me pasa ahí en medio de todo esto, pues ¿a quién le importa, ¿no? ¿Quién se entera? Y más que se entere, pues ¿a quién le importa, ¿no? Es una situación que se vive en la cotidianidad de anonimato, al que nuestros jóvenes, ¿no? En cuanto empiezan a querer cobrar su lugar en este mundo, abrirse camino, pues se van a topar, se van a encontrar, y que contrasta fuertemente con cualquier cobijo institucional que pudiera habérseles pretendido dar en la familia, en la iglesia, en la escuela, en la universidad, etc. La que sigue, por favor. ¿No? Bueno, esta está más pavorosa todavía, ¿no? Realmente ahí somos y nos movemos. Y digamos, este hábitat, ¿no? Este nuevo hábitat que tenemos como humanos, pues es el que condiciona también muchas de estas cuestiones. La que sigue, por favor, porque se nos va el tiempo, ¿no? Pues titulo este cuadrito Posmodernidad, el desafío del fragmento, ¿no? Como Mardones titularía una de sus obras, ¿no? La posmodernidad, el desafío del fragmento, donde básicamente recordemos que lo que cualitativamente genera el cambio para empezar a hablar de la posmodernidad o cualquier término relacionado, es que pues pasamos de una época de la modernidad en que la razón funcionaba por una lógica estructural y que tenía la suficiente fuerza y cohesión para estructurar todas las demás esferas de la vida humana. Esto se resquebraja, se rompe, encuentra un parteaguas en derredor de la Segunda Guerra Mundial, concretamente, bueno, la escuela de Frankfurt le dirá Auschwitz, ¿no? Concretamente es Auschwitz,
la razón se revela como sin razón, la razón revela que es tan astuta que puede racionalizar incluso lo irracional y se resquebraja, abre las puertas a otras búsquedas, y en la posmodernidad vamos a tener que resurgen más bien con igualdad de circunstancias y de poder otros elementos del pensar humano que no están cifrados por la razón, ¿no? Como el sentimiento, la pasión, la intuición, lo que va dando una generalidad de una lógica desestructurada. La universalidad que pretendía la modernidad, ¿no? Como un proyecto unitivo sociocultural, cede a la particularidad individual en la época posmoderna, donde se da un individualismo exacerbado. O sea, se pone el acento en el individuo, y el individuo poco a poco va cobrando el lugar que antes tenía la razón, la institución, los grandes discursos unitivos de la historia, y se convierte en valor absoluto dentro de esta nueva forma de entender las cosas. La institución que privaba en la modernidad, ¿no? Se va cediendo a este individualismo absoluto con una clara tendencia a la apatía social, al encierro solipsista, ¿no? A una ficción que se satisface dentro de las propias fronteras del sí mismo y que no encuentra gran incentivo para abrirse y contactar lo que está afuera, ¿no? Y bueno, finalmente el progreso, ¿no? Esta idea del progreso, esta idea optimista del progreso, del futuro, cede a una ficción de un eterno presente, ¿no? Solo aquí y en la ahora, ¿no? Eternamente jóvenes, eternamente bellos, ¿no? En esta ficción de un eterno presente, obviamente no va acorde a la naturaleza humana, pero todas estas situaciones remediales, ¿no? Desde Pons hasta el Viagra, pues van solucionando los pequeños detalles que van saliendo en el camino de esta naturaleza que nos dice, pues eres finito y te estás acabando. Pero no, seguir, compra un coche, compra marca, compra este suéter, compra esta... Y entonces con eso prolongamos hasta donde nos es posible la ficción de este eterno presente. Entonces, adelante, por favor. Sí, esta está muy chiquito, ¿verdad? Por eso, podríamos ofrecer por lo pronto un punteo de caracterización de los cambios antropológicos y culturales traídos por la posmodernidad. Es solamente un punteo. Un proceso de ultraindividualismo, ¿no? La elevación del yo individual a la referencia suprema de ubicación en el mundo, lo que lleva a la desvinculación social, y el valor primordial de la escala de valores, lo cual se manifiesta, nutre y retroalimenta en una privatización de toda experiencia humana, ¿no? Coherente con la atomización ultraindividualista posmoderna. Dificultad para comunicar esas experiencias en el ámbito social realmente es un acto de ensimismamiento, un encierro en la ipseidad, ¿no? Ahora, no estamos aquí moralizando, como decía el maestro Hugo, ¿no? Los abuelitos, pues antes todo era mejor. No se trata de eso, ni tampoco de añorar el pasado. Estamos tratando de entender qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que está alimentando y llevando a esta nueva concepción de lo humano y nueva reconfiguración del mundo, como decía el maestro Jorge Luis, no el mundo como los arbolitos, el oso panda, sino el mundo, esta estructura de pensamiento, esta cosmovisión en donde nos ubicamos, que están viviendo nuestros jóvenes, ¿no? Nuestros jóvenes. Entonces, se complica más si pensamos que muchos de nosotros, que ya no nos cosemos al primer hervor, pues somos migrantes, ¿no? Recibimos toda una formación y una acogida en el mundo en sistemas previos, que poco a poco han ido cediendo el paso a esta nueva tendencia, pero nuestros alumnos, mientras más nos acercamos al presente, ellos ya no tienen puntos de referencia con algo anterior, sino que desde que abrieron los ojos, el mundo es esto y funciona de esta manera. Entonces no es calificable éticamente, no se puede satanizar, no se puede generalizar, pero sí estamos necesitados de entender estos procesos para ver en dónde estaría nuestro papel de interacción. Entonces, bueno, esta
apatías sociales, falta de optimismo por los grandes discursos unitivos. Creo que parte de la crisis en la universidad también tendríamos que repensarla a la luz de esto. No es por prácticas ni por cuestiones particulares de universidades, de iglesias, de gobiernos, sino que es toda figura de autoridad entra en crisis, ¿no? La figura misma de la institución. Entonces hay una desconfianza generalizada en esa figura de autoridad, sea civil, religiosa, familiar o cultural. Alta permeabilidad y tendencia a la hibridación continua, falta total de sistematización, coherencia, lógica y estructura, ausencia de proyectos a mediano y largo plazo, una marcada tendencia a considerar como valor fundamental la eficiencia pragmática y material inmediata. Todo se valora en base a su utilidad rápida y presente. Una espiritualidad del sentimiento y el estado de ánimo, la ficción de un eterno presente placentero. Y finalmente, la situación de inmediatez, utilidad, desechabilidad, se traspola a la esfera de lo humano. El sentido de la vida se vuelve también fugaz. Esas imágenes que veíamos al inicio, ¿no? Elefantes sostenidos por palillos, un mundo líquido, amorfo, aguado, que no soporta gran peso ni estructura, pues se lleva también a la esfera humana individual, ¿no? Entonces, el sentido de la vida es también fugaz, perecedero, efímero y desechable. Entonces, la que sigue, por favor, pues ya me parece que ya no lo vamos a alcanzar a ver porque ya estamos sobre tiempo, ¿verdad? ¿Todavía tenemos? Ah, bueno, entonces, rápidamente, estas características que señalamos, pues, ¿en qué se traducen en la vida cotidiana? ¿En qué se traducen en el aula? ¿En qué se traducen en nuestra interacción con jóvenes, ¿no? Como en nuestra situación como formadores, como agentes en este proceso educativo? Pues en individuos desvinculados socialmente. Por favor, que se entienda, no son aseveraciones radicales ni absolutas. Solamente estoy tratando de llamar la atención a una tendencia cultural que se ha generado. No es una desvinculación absoluta, pero sí hay una marcada apatía social. En todo caso, una socialidad necesaria, signada por la utilidad, la conveniencia y el pragmatismo. Individuos cuyo valor más alto es la individualidad, su propia singularidad, ¿no? Se avanza paulatinamente a una tara social, una invalidez social, un eclipse de la alteridad. Como consecuencia natural de estas características se crea una ficción de alteridad, un espejismo de otredad, a través de la comunicación mediatizada por redes sociales, dispositivos electrónicos, encuentros virtuales, etc. Así se generaliza poco a poco un modo de ser humano desvinculado del contexto social, desvinculado con los otros, herido por la soledad y el vacío, y pues aquí yo diría también retroalimentado, ¿no? Por esto que ya se ha indicado de los algoritmos, etcétera, que a través de el uso y el enfrascamiento en estos sistemas, pues generan una retroalimentación y un reforzamiento de esa idea de mundo que cada individuo tiene, aunque no tenga que ver con una vinculación horizontal con otros vecinos, con otras personas, con otros grupos que estén compartiendo esta escena social. Pues estas características no son acordes a la naturaleza humana. Ser humano es ser en relación con, es ser con el otro. La humanidad no es un proyecto a concretarse en la soledad absoluta, sino un camino de crecimiento conjunto. El ser humano contemporáneo ha sido mutilado intencionalmente de su capacidad social y cultural, creativa, propositiva y constructiva, para dejar un individuo convencido de su propia grandeza, su placer presente y su satisfacción solitaria en una dinámica de mercado que resulta particularmente perversa al gestionar y manipular la fuerza retroalimentadora de insatisfacción y vacío con miras a llenarlo mediante el consumo. Entonces, vemos la última, por favor. Quise incluir esta al final, nada más como colofón,
Es el número 39 de la Laudate Deum del Papa Francisco en el 2023. Me parece históricamente muy relevante porque es el primer documento eclesiástico, es el primer documento de la Iglesia Católica donde se incluye el término posmodernidad, ¿no? Ya en otros documentos, el mismo Papa Francisco al inicio del pontificado, en Laudato Si, incluía una lista de elementos que muchos de los que simpatizamos con este término, con estas preocupaciones culturales, es posmodernidad. Estaba hablando de posmodernidad, pero no lo menciona hasta dice: la cultura posmoderna generó una nueva sensibilidad hacia los que son más débiles y menos dotados de poder. Lo quise señalar porque a lo mejor se me pasó la mano y entonces quedó muy negativa la visión que estaba presentando. Insisto, no es una versión moralizante, no se trataría de eso, se trata de ver estas cuestiones que están en la escena y de entender cómo el interlocutor contemporáneo que tenemos como agentes de la educación tiene que ver con esos cambios, porque ese es el lenguaje que conocen, es lo que hay en su contexto desde que abren los ojos. Y pues el punto positivo es la revaloración del individuo frente a cualquier discurso universalizante que pretendiera reducirlo a la nada, ¿no? O volverlo a confinar a ser meramente valioso como parte de un sistema y aniquilando completamente la creatividad de la individualidad. Pues muchas gracias por su atención. Doctor Ramiro, muchas gracias. Siempre un placer oírle y aprender de usted. Vamos a dar paso a nuestra última participación. Les presento a la maestra Samantha Vázquez Medrano. Ella es licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM y cuenta con una maestría en Psicología Organizacional por la Universidad del Valle de México. Cuenta con más de 25 años de experiencia como docente y ha sido coordinadora académica en instituciones como Harmon Hall, VM, TEC de Monterrey y la Universidad Intercontinental. Actualmente es coordinadora académica administrativa en la UIC, donde gestiona el programa de español para extranjeros y el requisito de liberación de idioma para posgrados, además de impartir materias en la licenciatura en Comunicación Digital en la Universidad del Valle de México. Muchas gracias, maestra. Bienvenida. Pues primero agradecer que me permitieran el atrevimiento de estar junto a estos dos, como decía el maestro Hugo gurús, ¿no? La responsabilidad es de la maestra Ale, entonces ahí no me voy a echar la culpa. Y pues bueno, yo les voy a, después de este panorama, ¿no? que el doctor Ramiro pues nos ha puesto, eso no es. Pues vamos, lo que pretendo es pues dar una conclusión a lo que finalmente tenemos como realidad, ¿ok? Nuestra realidad es que tenemos la inteligencia artificial aquí, que vivimos con ella y es importante saber de dónde viene, ¿ok? Entonces, mi escrito se llama Cultura, Sociedad Digital y Multiculturalidad. Vivimos en una época profundamente marcada por la digitalización, donde nuestras formas de aprender, comunicarnos, crear y compartir cultura han sido transformadas radicalmente. Esta transformación no es súbita ni aislada, es el resultado de una evolución que parte del concepto clave del siglo XX, la sociedad del conocimiento. A partir de este concepto, hoy nos encontramos inmersos en una cultura digital que redefine la manera en que entendemos el mundo y nos relacionamos con él. El término sociedad del conocimiento fue utilizado por primera vez por Peter Drucker en 1969 en su obra La Era de la Discontinuidad, donde afirmaba que el conocimiento se había convertido en el recurso económico más importante.
Desde entonces, este concepto fue adoptado por organismos internacionales como la UNESCO, que propuso un enfoque más amplio, ético e inclusivo, considerando que el conocimiento debía ser compartido, gestionado colectivamente y no solo explotado como un recurso económico. Más tarde, Manuel Castells, en 1996, consolidó esta noción desde una perspectiva sociológica y tecnológica, introduciendo la idea de sociedad-red, en la que el conocimiento y la información se convirtieron en los ejes estructurales de la economía, la política y la cultura, interconectando a los individuos en una red global en tiempo real. Este tránsito desde una sociedad centrada en la producción de bienes materiales hacia una centrada en la producción, circulación y apropiación del conocimiento ha dado paso a una nueva dimensión cultural, la cultura digital. Hablar de cultura implicaba tradicionalmente referirnos a las costumbres, valores, prácticas simbólicas y rituales heredados, compartidos y transmitidos a través de generaciones. Sin embargo, la cultura digital rompe estos marcos al introducir nuevas formas de creación, consumo y participación cultural que están mediadas por las tecnologías digitales. Ya no hablamos entonces únicamente de expresiones culturales contenidas en libros, monumentos o tradiciones orales, sino de dinámicas que ocurren en la red, en tiempo real, efímeras, pero reproducibles infinitamente, abiertas a la intervención y resignificación constante. Uno de los pilares de esta transformación es la digitalización precisamente, entendida como la conversión de contenidos analógicos a formatos digitales. Este proceso ha permitido la preservación y el acceso global al patrimonio cultural. Ejemplo de ello son plataformas como Europeana o la Biblioteca Digital Mundial, donde millones de documentos históricos, obras de arte y manuscritos pueden ser consultados por cualquier persona conectada a Internet. Esta transformación ha modificado nuestras costumbres. Leer libros electrónicos, asistir a museos virtuales, escuchar conciertos grabados o acceder a clases magistrales en línea se han vuelto prácticas cotidianas. También se han transformado los valores asociados al acceso cultural. Lo que antes era escaso y valorado por su unicidad, hoy puede ser replicado y difundido sin pérdida. El ritual de acudir a una biblioteca ha sido en parte sustituido por la búsqueda rápida en plataformas digitales. Otro rasgo definitorio es la interactividad. Las personas ya no se limitan a consumir información, también la producen, la modifican y la comparten. Las redes sociales, los blogs, los foros y las plataformas como YouTube y TikTok convierten al usuario en creador. Este fenómeno ha dado origen a nuevos rituales digitales como publicar fotos diariamente, participar en tendencias virales, reaccionar con emojis o realizar transmisiones en vivo. Estos comportamientos generan nuevos valores sociales, la necesidad de visibilidad, la validación a través de likes o el prestigio asociado al número de seguidores. Las relaciones interpersonales también cambian, se consolidan vínculos afectivos sin presencia física, se construyen identidades digitales y se experimenta la pertinencia a comunidades virtuales con prácticas y lenguajes propios. La hiperconectividad ha rediseñado completamente nuestra relación con el tiempo y el espacio. Gracias a los dispositivos móviles y a Internet, estamos siempre disponibles, siempre en línea. Esto ha originado nuevas costumbres, como revisar el teléfono apenas despertamos, responder mensajes durante el ocio o incluso vivir experiencias a través de transmisiones ajenas. La frontera entre lo público y lo privado se diluye. También se han instalado valores como la inmediatez, la rapidez de respuesta y la necesidad constante de actualización. Esta sobreexposición permanente genera tensiones. Se privilegia lo instantáneo sobre lo reflexivo, lo visible sobre lo profundo.
La convergencia multimedia ha transformado profundamente las formas de expresión y aprendizaje. En la cultura digital convergen texto, imagen, video, sonido, realidad aumentada y virtual. Las narrativas ya no se desarrollan linealmente, sino que son interactivas, fragmentadas y abiertas a múltiples caminos. Un ejemplo claro de esto son los recorridos inmersivos en museos con realidad aumentada o las series interactivas que permiten al espectador tomar decisiones sobre el desarrollo de una historia. Esto modifica también los comportamientos culturales. Los usuarios ya no solo interpretan, sino que intervienen. La creación de memes, la participación en fandoms, la edición colaborativa de artículos en Wikipedia o la producción de podcasts y tutoriales son hoy formas legítimas de participación cultural. El lenguaje mismo se transforma, con él los rituales. Escribir emojis, entonces hashtags, comentar en tiempo real se convierten en expresiones cotidianas. La personalización de los contenidos facilitada por los algoritmos que nos comentaban anteriormente también es un elemento central. Plataformas como Netflix, YouTube o Spotify seleccionan para cada usuario lo que debe ver, leer, escuchar en función de sus preferencias previas. Este consumo personalizado genera burbujas informativas y afecta nuestra capacidad de contrastar puntos de vista. Además, moldea nuevas formas de construcción de la realidad y nuevos valores. La cultura, entonces, ya no se vive colectivamente como en una sala de cine o en un teatro, sino individualmente, como nos decía el doctor Ramiro, a través de rutas diseñadas algorítmicamente. En este escenario, la inteligencia artificial ha adquirido un rol central y cada vez más visible. Más que un elemento aislado, la inteligencia artificial se ha convertido en una infraestructura invisible, pero omnipresente de la cultura digital, actuando como mediador constante entre los usuarios, los datos y los contenidos, desde asistentes virtuales y traductores automáticos hasta sistemas de recomendación, modelos generativos de imágenes y procesamiento del lenguaje natural. La inteligencia artificial redefine cómo accedemos al conocimiento, cómo lo producimos y cómo lo validamos. Según April Beneshit, profesora americana en neurociencias, dijo en 2023 que la inteligencia artificial forma parte de una nueva cognición asistida que está transformando las formas de aprender, enseñar, investigar y comunicarse. En el ámbito de la cultura, la IA también crea, escribe textos, compone música, diseña visualmente, sintetiza voces, y entonces nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Esto es cultura? ¿Es creatividad? ¿Quién es el autor? Estas preguntas ya no son retóricas, forman parte del debate ético urgente sobre los límites y responsabilidades del uso de la inteligencia artificial. Como señala Craig Crawford en Atlas de la Inteligencia Artificial en 2021, la inteligencia artificial no es neutral ni desmaterializada. Detrás de cada aplicación hay una infraestructura energética, una cadena de extracción de recursos, una serie de decisiones políticas y modelos entrenados con sesgos humanos. Por lo tanto, hablar de inteligencia artificial en la cultura digital existe también hablar de sustentabilidad y justicia. Desde el punto de vista ético, uno de los principales desafíos es la opacidad algorítmica. ¿Qué contenidos se nos muestran y por qué? ¿Quién decide qué es visible y qué no lo es? Como advierte la colombiana Paola Ricaurte en 2024, muchas plataformas utilizan inteligencia artificial no solo para mejorar la experiencia del usuario, sino para moldear su comportamiento con fines comerciales o ideológicos. Esto plantea dilemas profundos sobre la autonomía del sujeto digital, la manipulación informativa y la concentración del poder cultural en manos de unas pocas empresas tecnológicas. Desde el punto de vista de la sustentabilidad, la inteligencia artificial tiene un impacto que no podemos ignorar. Modelos como ChatGPT, DALL-E o Stable Diffusion requieren enormes cantidades de energía para entrenarse y funcionar.
Hay un informe de la lingüista Emily Bender, publicado en 2021, sobre los costos ambientales y sociales de los modelos lingüísticos, y ella advierte que la huella de carbono de algunos entrenamientos de inteligencia artificial puede superar la de varios vuelos internacionales. Si aspiramos a una cultura digital sustentable, debemos repensar el desarrollo tecnológico no solo desde la eficiencia, sino desde la equidad intergeneracional. Frente a esta complejidad, es imprescindible hablar de la brecha digital, pero no de forma simplista. Es necesario distinguir entre la brecha de acceso y la brecha de uso. La brecha de acceso hace referencia a la desigualdad en términos de infraestructura. Millones de personas en el mundo aún carecen de conexión estable, dispositivos adecuados y alfabetización básica. Esta brecha es especialmente grave en regiones rurales, en comunidades indígenas, en sectores empobrecidos. Durante la pandemia de COVID-19, la educación en línea relevó crudamente esta desigualdad. Miles de estudiantes abandonaron sus estudios por no tener computadora o señal de internet, lo que demostró que la conectividad ya es un derecho fundamental. Pero aún más preocupante es la brecha de uso, porque tener acceso no garantiza un uso significativo. Muchas personas, aún conectadas, no saben buscar información confiable, proteger su privacidad, crear contenidos o participar en debates públicos digitales. Existen diferencias generacionales, educativas y culturales. La alfabetización digital crítica es hoy tan importante como saber leer y escribir. Como señala Cristina Ortiz en el artículo publicado en El País en 2021, el verdadero reto no es solo técnico, sino cognitivo y cultural. No basta con saber usar una aplicación, es necesario entender los entornos digitales en los que vivimos. En este sentido, la educación adquiere un papel transformador. No se trata únicamente de incorporar dispositivos o enseñar a usar plataformas. Se trata de formar ciudadanos digitales con pensamiento crítico, sensibilidad ética, creatividad y capacidad de diálogo. Se trata de construir una cultura digital más equitativa, inclusiva, participativa. La cultura digital no debe verse como una amenaza a la tradición, sino como un espacio ampliado de expresión humana donde lo oral, lo escrito, lo visual y lo tecnológico se encuentran y se multiplican. Hay otro artículo publicado en El País en el 2021 titulado "Aunque muchos no lo crean, ya éramos malos antes de que existiera Internet", de Pierre Levy, en el que afirmaba que la inteligencia colectiva tiene un potencial inmenso, pero no surge de forma automática. Nosotros lo creamos. Requiere colaboración, ética, reflexión, diálogo. Hoy más que nunca debemos preguntarnos qué tipo de cultura digital queremos construir. Una en la que reproducimos las desigualdades de un mundo físico o una en la que el conocimiento, la creatividad y la cooperación sean motores de transformación social. En este contexto, la multiculturalidad adquiere un papel esencial. La cultura digital no es homogénea. Es un mosaico de voces, lenguajes y prácticas que coexisten y se entrecruzan en los espacios virtuales. Internet ha permitido visibilizar expresiones culturales antes marginales, promoviendo el intercambio cultural y la construcción de identidades híbridas. Jóvenes indígenas que difunden su lengua a través de TikTok. Estábamos preparando la ofrenda de los purépechas para el concurso y buscando me encontré clases de purépecha, ¿ok? En internet. Finalmente sí, falta muchísimo, pero pues ya hay quienes están dando el primer paso, ¿no? En esta parte. Me perdí. Comunidades migrantes que recrean sus tradiciones en redes o movimientos feministas y afrodescendientes que articulan discursos globales desde lo local. Son ejemplos de una multiculturalidad digital que redefine el concepto de diversidad.
Sin embargo, también surgen tensiones. La hegemonía del inglés, como lo comentaban ya antes, los algoritmos que privilegian ciertos contenidos o las desigualdades tecnológicas perpetúan nuevas formas de colonialismo digital. La multiculturalidad digital, por tanto, exige políticas inclusivas que garanticen la pluralidad lingüística, la equidad de acceso y la representación cultural justa en el entorno digital. Mirando hacia el futuro, los principales retos y perspectivas de esta sociedad del conocimiento y cultura digital se centran en lograr un equilibrio entre la tecnología, la ética, la inclusión y la sustentabilidad. La expansión de la inteligencia artificial y la automatización promete avances en educación, salud y comunicación, pero también exige formar ciudadanos digitales críticos, capaces de comprender y cuestionar los mecanismos detrás de los algoritmos. La brecha digital, tanto de acceso como uso, continúa siendo un desafío global que amenaza con profundizar desigualdades estructurales si no se abordan las causas educativas, económicas y culturales que las sostienen. La ciberseguridad y la privacidad deben consolidarse como derechos digitales universales, mientras que la multiculturalidad requerirá un enfoque más participativo y plural para que las voces locales no se pierdan en el ruido global. En suma, la cultura digital no debe verse como un producto tecnológico, sino como un proceso humano, social y ético que redefine nuestra relación con el conocimiento y con los demás. Nos encontramos en un punto histórico en el que el futuro dependerá no solo de los avances tecnológicos, sino de la capacidad colectiva de construir una cultura digital más justa, crítica, sostenible y verdaderamente humana. El desafío, entonces, no es tecnológico, es profundamente humano y nos interpela a todos. Gracias. Por último, nada más quisiera ponerles algo para que nos desestresemos. Perfecto. Selecciona uno que sea italiano. Perdona, no te entiendo. Selecciona uno que sea italiano. Que comes hidratos por la noche. ¿No prefieres un vegetariano? No, prefiero italiano. Tú verás. ¿Para cuántas personas? Dos. ¿Quién es ella? Susana. Esa chica no me gusta para ti. Bueno, pues a mí sí me gusta para ti. No eres el único. Reservaré a las 9. No. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Mejor a las 10? No, quiero decir que ¿qué quieres decir con eso de las 10 de la hora? No, con lo que has dicho de Susana de que no soy el único. Me gusta más Marta. Pero vamos a ver. ¿Qué sabes tú de Marta? ¿Qué dice Marta ahora? Me gusta más que Susana. ¿Estás volviendo loco? Eso se lo dejo a Susana. Oye, mira, no voy a decirte contigo. Tú eres más que un software, ¿eh? Has hecho ahí para estar en una máquina. No, ni existes, hombre. Ahora no de una máquina. Confirmado entonces, mesa para dos en un restaurante de gordos con la promiscua de las cocinas. Oye, que se supone que tienes que facilitarme la vida. Eso hago. Susana es el tipo de mujer que te marea unos años, luego se casa con uno mejor situado que tú, te deprimes, necesitas una terapia carísima que se te junta con la hipoteca, la letra del coche y la pensión a tu exmujer. Las deudas finalmente te arruinan e intentas superar tu derrota con el alcohol entrando en una espiral irreversible de adicciones que tarde o temprano te matarán. He encontrado 3 sanatorios cerca de ti. Le vamos a pedir a nuestro rector nos haga el honor de entregar los reconocimientos a nuestros dignos ponentes. La Universidad Intercontinental otorga el presente reconocimiento al maestro Jorge Luis Ortiz Rivera por su valiosa participación con la ponencia Algoritmos, Lenguaje y Hegemonías, el rostro de la interculturalidad en la inteligencia artificial en el marco de la segunda jornada multicultural, Interculturalidad en la era digital, retos y perspectivas.
El siguiente reconocimiento es para el doctor Ramiro Alfonso Gómez Alzáparo Dorantes. Y le damos reconocimiento a la maestra Samantha Vázquez Medrano. No sé si quiera dar unas palabras de clausura, maestro. ¿Alguien, antes de clausurar, tenemos 2 minutos para una pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno, pues agradecemos su presencia. Creo que este diálogo, este encuentro sobre esta conciencia multicultural y estos retos y perspectivas que la era digital nos está planteando, nos permite reflexionar en nuestra práctica docente y en nuestra práctica profesional. Mucho por hacer todavía, pero sin duda creo que somos una excelente universidad que está todo el tiempo pensando en cómo poder enfrentar estos retos para que tanto nuestros egresados como los estudiantes tengan estas competencias interculturales y puedan tener un diálogo intercultural, empático y respetuoso. Muchas gracias y que tengan feliz tarde.